El tema de la detención de Tarek El Aissami, que le ha dado la vuelta al mundo, lo primero que usted tiene que advertir y tener en cuenta para su salud mental es sobre los contenidos que usted va a consumir sobre esa noticia. Les voy a explicar por qué. Todo el mundo está mintiendo, o la gran mayoría, sobre todo los que dicen que van a informar a través de las redes sociales, o estos influencers o estos youtubers. ¿Y por qué yo les digo esto? Cuando usted vea noticias como con esas rimbombantes de dónde estuvo Tarek El Aissami, o Tarek El Aissami le contó todo a la DEA, o Tarek El Aissami tenía esto y estaba sucediendo esto, son post-especulaciones. Me explico. Cuando estaba el silencio absoluto de la situación de Tarek El Aissami, no había información oficial. Ya el fiscal general de la República, Tarek William Saab, explicó que se encontraban haciendo las investigaciones y recabando las pruebas para tener una decisión en concreta y una información concreta que ofrecerle a la población venezolana. Incluso que lo había hecho en otros casos de gran resonancia mediática, como el asesinato de Cancerbero y el asesinato de Carlos Lanz. Puso como ejemplo esos dos casos porque en ambos la fiscalía tardó mucho tiempo en informar hasta tener pruebas absolutas en la mano. Bueno, lo mismo sucedió con Tarek El Aissami, pero mientras sucedía todo eso, la mayoría de estos medios que yo les digo que están mintiendo se pasearon por una larga cantidad de especulaciones, sin rubor alguno. Hubo uno que está en Miami, otro que está en España, que ellos argumentaron y explicaron cómo habían negociado con Tarek El Aissami, que Tarek El Aissami seguía negociando el petróleo por no sé dónde, y ahora sin vergüenza alguna, sin corregir las mentiras que habían dicho en el pasado, ahora plantean nuevas teorías como si no hubiesen dicho nada antes. Entonces, no crea en nadie que esté llamando la atención, haciéndole creer que tiene todos los secretos, que tiene toda la información y que tiene todo el análisis, sabe lo que pasó y el fiscal estaba mintiendo por esto y por esto y por esto. No les crea ni una sílaba. Ojo, esto no sucede únicamente con los medios de comunicación que están en contra del gobierno. Hay muchos medios de comunicación a favor del gobierno que también mienten, que también comienzan a analizar lo que no analizaron, que también comienzan a acomodar sus especulaciones o que hacen algunos análisis de forma tardía, a destiempo. Y hay que tener mucho cuidado con ello. ¿Por qué? Porque en estos casos de gran impacto en la opinión pública hay que aprovechar para ser didácticos, para educar al pueblo en la manera como debe consumir la información, para educar al pueblo de cómo puede advertir cuando alguien le está informando, le está tratando de precisar una información con el rigor periodístico, y cuando alguien le está chismeando con tal irresponsabilidad que le importa un comino si las especulaciones que ha hecho, las que hace y las que seguirá haciendo no tienen soporte alguno en la realidad, no tienen ni siquiera un argumento. Por ejemplo, esos youtubers que dicen que Tarek El Aissami negoció con la DEA y le dio información a la DEA, tú puedes decir lo que te dé la gana, tú puedes especular con cualquier idea, pero si tú vas a informar responsablemente, con rigor periodístico, estás obligado a presentar pruebas, estás obligado a presentar un documento o alguna información que haga creíble, verosímil, el disparate que estás diciendo. Si no, estás en la canasta sucia de los especuladores, de los chismeadores, de los desinformadores, de los que tratan de llamar la atención para aumentar las visualizaciones, los suscriptores, etc.
Y ese algoritmo infernal que lleva a la gente a decir cualquier disparate con tan solo le presten atención, aunque sea por 1 minuto, 5 segundos, y les resbala si el día de mañana se demuestra que mintieron, porque como el algoritmo funciona también con una amnesia inmediata, que a nadie le importa lo que se dijo ayer, sino lo que se dice ahora, entonces hay un carnaval de desinformación, de porquería mediática, que usted se va a ahorrar mucho tiempo y va a contribuir con su salud mental si comienza a ser más selectivo a la hora de buscar la información. Esta advertencia o este paréntesis que hago antes de entrar en el tema de la ISAMI es muy importante porque hay que determinar lo que es la verdad procesal y lo que es la verdad chismeada especulativa de los medios de comunicación. Eso no quiere decir que algunos periodistas tengan información y la hayan dado responsablemente. Por supuesto que los hay. Hay periodistas que todavía tienen el rigor de la investigación, pero la mayoría de ellos son prudentes a la hora de informar. La mayoría de ellos son cautelosos a la hora de presentar sus análisis especulativos sin pruebas, tratando de hacer conjeturas de alguna manera como un análisis político. Y eso es válido. Nadie está diciendo que no se pueda tener una tesis y compartirla con el público y argumentando por qué sostiene esa tesis. Pero eso es muy diferente a estar afirmando cosas que a nadie le consta. Tú debes por lo menos advertir a la gente que estás opinando, que estás planteando una tesis, pero no tienes fundamento para asegurarlo. La ética te lo exige, incluso el código de ética del periodismo venezolano te lo exige. Eso usted no lo va a ver en ningún youtuber, porque el youtuber no se maneja con ética, no se maneja con código de ética, se maneja con el algoritmo. Y con el algoritmo se permite decir cualquier tipo de barbaridad y no le importa si el día de mañana se demuestra que ha mentido de la A a la Z. Por eso es muy importante que sea selectivo a la hora de consumir información. Ahora, es muy importante también el análisis político. Y en el análisis político hay que plantearnos también algunas advertencias de lo que ha sucedido. Pero vamos a escuchar y recordar algunas palabras de las que dijo el fiscal general de la República el día de ayer en esa rueda de prensa, para continuar con este análisis. Presten mucha atención a lo que él dijo. Destruir la economía venezolana, destruir la moneda, pero ¿con qué fin final? ¿Cuál es el objetivo final? Obviamente, iba a ser tal el nivel de caos, de inestabilidad política, económica, que las guarimbas del 2014 y del 2017 se iban a quedar pálidas al lado de lo que tenían en marcha. Para que ocurriera, yo hago un cálculo, en este periodo, 2022-2023, y estallar pero a la enésima potencia de daño en el año 2024. Esa declaración es política, es un análisis político que hace el fiscal. Y en ese sentido, de prevenir un caos total en la economía, desde el mismo gobierno, ni más ni menos que desde un exministro de Finanzas, de Economía, el presidente de la comisión del aparato económico, que era Tarek El Aissami en ese momento, presidente de PDVSA, que es nuestra principal empresa y la que nos da los principales ingresos, en un contexto de guerra donde estamos sancionados, pues verdaderamente es un crimen, una traición a la patria, que se hayan cometido estas acciones por las consecuencias que iban a tener y que tuvieron, porque ese robo, esas acciones delictivas hicieron mucho daño a la población venezolana. Ahora, en el análisis político tampoco debe confiar en aquel que abusa de adjetivos calificativos y sobre todo que los usa a destiempo. Yo
no pretendo ni defender ni justificar a nadie. Para eso son los entes judiciales. Pero lo que usted debe tener cuidado es con aquel que comienza a hacer juicios de valor, pero luego de la rueda de prensa de Tarek El Aissami. No estoy diciendo que no tenga su opinión, pero cuando usted comienza a decir que yo sabía que en el año tal, que este es un traidor, que no es revolucionario, que es un imbécil, etcétera, pues lejos de descargar, hacer catarsis con la frustración de ver semejante comportamiento delictivo, que no pasa de eso, pues tampoco contribuye a la información. Ayer, y lo digo responsablemente, estuve tratando de analizar todos los contenidos que hacían referencia, los que hizo Deutsche Welle, los que hizo CNN, los que hizo Francia en Español, los que hizo Telesur, los que hizo BTV. Incluso estuve viendo la hojilla, y yo respeto mucho el trabajo de los camaradas, pero cuando tú comienzas a insultar a la gente después que hicieron los delitos, pues no queda bien. No queda bien. ¿Por qué no dijiste nada antes? ¿Por qué nada de eso lo dijiste antes? Y eso es un problema que tenemos nosotros, de querer estar analizando todo a destiempo. Y en el análisis político eso también es un error. Y es un error porque los trabajadores venezolanos siempre denuncian, siempre dan advertencias en PDVSA, en las empresas básicas, y dan las denuncias incluso arriesgando su vida, su trabajo, su trayectoria, y algunos de ellos han ido hasta presos por hacer esas denuncias. Entonces no queda bien que alguien comience a dar adjetivos calificativos ahora, cuando muchos trabajadores hicieron esas denuncias y las hicieron de manera formal y nadie prestó atención y nadie dijo nada. Y no lo digo por el caso de El Aissami solamente, es que eso ha pasado en otros momentos de la historia venezolana. Eso es una metodología de corrupción vieja, y lo vamos a analizar y demostrar más adelante. Ahora, cuando los trabajadores hacen las denuncias, cuando los trabajadores plantean estas advertencias, ¿por qué no se les escuchó? Y allí es donde el que comienza a dar adjetivos calificativos, el que comienza a hacer juicios de valor, queda como un oportunista que quiere congraciarse con la opinión pública porque sabe que todo el mundo está buscando información sobre el tema para consumirla. Pero eso no está bien. Dicho esto, hay otro punto para analizar, y es la gestión del presidente Nicolás Maduro. Toda la mediática internacional que está tratando de atacar al gobierno de Nicolás Maduro está tratando de enlodar la detención de Tarek El Aissami. Es decir, no lo analizan como una lucha contra la corrupción. No, para ellos es imposible que Nicolás Maduro esté luchando contra la corrupción. Tampoco le quieren reconocer que se han detenido de alguna manera corruptos de cuello blanco del alto gobierno. Ellos reconocen que Tarek El Aissami tenía poder. Lo que no reconocen es que su detención haya sido una política de la revolución, de que aquí no hay intocables. Nadie quiere reconocer que en la revolución no hay intocables. Ellos quieren hacerlo ver como que se vieron obligados, como que es una pugna de poder entre ellos. Y eso es una especulación. El hecho concreto es que han detenido a muchos gerentes y expresidentes de PDVSA por casos de corrupción.
por una sencilla razón. Es la empresa que más ganancias aporta y es una empresa cuyo modelo vertical administrativo facilita la corrupción, facilita la evasión fiscal y facilita lo que se conoce popularmente en Venezuela como guiso, que es el cobro de comisión por la entrega de un contrato. Es tan común la política del guiso, de la coima, o coima, creo que se dice así, del cobro de comisión, el cobro de peaje, en otros países tendrá otro nombre, que incluso un paramilitar colombiano que estuvo dando información y escribiendo un libro sobre la parapolítica, él decía que la solución en Colombia para lograr la paz era legalizar la comisión, el guiso. O sea, legalizarle al alcalde, al gobernador, que pudiese cobrar un porcentaje por cada contrato que él otorga. Claro, es un análisis de un paramilitar que ha cometido delitos y en su lógica, para él, eso tiene sentido. Pero aquí en Venezuela, el tema de la corrupción es un problema de enfoque, del criterio a la hora de abordar la corrupción. Y no puedes negar el hecho de que el gobierno de Nicolás Maduro ha detenido, como no ha sucedido en la Cuarta República, como no sucedió nunca con Acción Democrática y COPEI, que fueron los partidos de la Venezuela de la democracia representativa que más tiempo gobernaron este país, no sucedió nunca la detención de un ministro o de un expresidente de PDVSA, habiendo pruebas para demostrarlo. El único que se procesó de PDVSA fue Toro Hardy y se fue del país y regresó cuando ya se había vencido, según la normativa legal, los delitos y no se le pudo investigar. Pero se le demostró que había robado a ese señor. Ahora quiere dar clases de ética y de asesoría petrolera en medios internacionales fuera del país, pero él no recuerda su pasado. Lo cierto es que Nicolás Maduro ha tenido que tomar decisiones difíciles a la hora de investigar exministros de defensas, expresidentes de PDVSA, exministros de economía, exministros de finanzas, diputados, exgobernadores, exalcaldes, y meterlos presos. Gente que en otros momentos de la historia política han estado con él en una tarima, han estado con él en un gabinete, han estado con él en alguna lucha política. Es decir, en la política no hay amigos, en la política hay principios. Y bueno, la detención de Tarek El Aissami y la detención del ministro de Finanzas y de Economía, Simón Serpa, están demostrando que en la revolución no hay intocables. Eso es un hecho. Ahora, la gente dirá, ¿hay más corruptos? Por supuesto que los hay. Y siempre los ha habido. Porque la corrupción, de alguna manera, es una consecuencia de esa visión monetarista, financiera de la vida, de que el éxito se obtiene con la obtención de dinero. Y entonces aquel que es ambicioso, que nunca está satisfecho, pues termina corrompiéndose, termina robando. Lo que nosotros tenemos que evaluar con lupa son los métodos de corrupción y qué tipo de organización facilita eso. Pero eso lo analizamos más adelante. También es cierto que el fiscal Tarek William Saad ha tenido un acierto ante la opinión pública como un fiscal que lucha contra la corrupción y la injusticia. Y esto no es un análisis adulador, en palabras coloquiales del venezolano, no es para jalarle bola al fiscal general de la República,
sino porque los hechos hablan por sí solos. El fiscal, en su momento de defensor de derechos humanos, estuvo en varias causas por la injusticia que se cometía contra algunos ciudadanos. El fiscal, en su labor de diputado, estuvo manteniendo su integridad y su frente en alto cuando lo estaban llevando esposado durante el golpe de Estado del 2002. Y el fiscal ha tenido 3 aciertos con el caso de Cancerbero, el caso de Carlos Lanz y ahora el caso de Tarek El Aissami. ¿Por qué 3 aciertos? Porque son 3 casos complicados a la hora de manejarse en la opinión pública. Los 3 casos fueron virales. En los 3 casos hubo mucha especulación. Y en los 3 casos el fiscal general de la República demostró que tenía las pruebas y que había cumplido con el rigor de la verdad procesal. Ayer, en la rueda de prensa, el periodista de Telesur, Luis Guillermo García, le hizo una pregunta al fiscal y por eso yo hago este comentario del fiscal. Vamos a escuchar esa pregunta del periodista y obviamente la respuesta que dio el fiscal Tarek William Saab. Preste atención. Fiscal, ¿por qué ahora? ¿Por qué ahora se da a conocer esto, en este contexto? Y me imagino que más arriba y más atrás deben haber otras personas de mayor peso involucradas, ¿no? Bueno, el mayor peso es los Estados Unidos de América. Ya lo dije al inicio, sin ninguna duda, vinculadas directamente a este sujeto, y a la par de él, yo he dicho y lo he demostrado en otras acciones. Por ejemplo, vamos a hablar de 2 casos muy emblemáticos que explican todo. El caso de la desaparición de Carlos Lanz, 2 años desaparecido, con múltiples teorías de conspiración de dónde estaba y qué pasó. ¿Ustedes creen que el Ministerio Público en esos 2 años no estaba haciendo nada? Los órganos auxiliares de justicia no estaban haciendo nada. Sí estábamos haciendo. Y luego, a pesar de que la Defensoría del Pueblo, bajo nuestro mando, quiso reabrir el caso con exhumaciones, que se hicieran las pruebas de luminol, la reconstrucción del lugar de los hechos, del suceso, se nos impidió todo eso, pero no, para nosotros, a pesar de todo lo que se dijo en la tesis oficial, de que era un homicidio-suicidio, por los testimonios de los familiares, particularmente el papá y las hermanas, decíamos que no, eso no podía ser así. Y fíjense, 8 años y medio después, reabierto el caso en términos absolutos, con todos los elementos de convicción que fuimos nosotros detallando, primero de manera forense con la exhumación del cadáver de Cancerbero y de Molnar, posteriormente las pruebas de luminol en el lugar del suceso, la lectura al detalle del expediente, donde incluso llegamos a ver algo revelador. El cuerpo de Cancerbero tenía 2 puñaladas en el costado izquierdo. Entonces, ¿cómo es alguien que tiene 2 puñaladas en el costado izquierdo se va a caminar hacia una ventana desde una sala y lanzarse? Obviamente lo habían matado primero y luego lanzado. Como ocurrió en el caso Cancerbero, como ocurrió en el caso Carlos Lanz, logramos la delación, logramos la cooperación de personas que nos llevaron ya con los elementos de convicción que yo he narrado. Vean que esto no había salido a flote, que yo he narrado la responsabilidad directa de El Aissami, la responsabilidad directa de Samar López y obviamente la vinculación de Serpa a esta trama brutalmente criminal como es la PDVSA Cripto. Estos casos son una oportunidad de educación ciudadana. Y aunque usted no sea abogado, ni pretenda hacerlo, es una oportunidad para ocuparse en aprender cómo funciona el sistema judicial venezolano. Que de alguna manera, si se ejecuta con el debido rigor y con ética, sí puede haber justicia.
pero eso no es fácil. Se dice muy fácil, pero no es fácil, porque intervienen muchas personas en la investigación, en la recaudación, en las entrevistas, en el proceso, en la redacción. Pero la gente tiene que educarse de manera ciudadana para conocer el sistema judicial, porque a la gente le resbala. Solamente se ocupa de aprender cómo funciona el sistema judicial cuando es víctima o victimario, pero no debería ser así. Y hay algo que tiene razón el fiscal en su argumentación, y es que tú tienes que demostrar. Por eso él hace referencia de que una vez que tienen la delación, es decir, alguien que se atrevió a testificar, alguien que se atrevió a decir la verdad de lo que estaba sucediendo y que esa verdad se podía demostrar, es decir, que es una verdad procesal porque hay algún documento, porque hay alguna firma de declaración comprobada con otras evidencias, porque usted no va a decir, no, él cobraba comisión. Cuando usted hace una delación, una declaración, eso va acompañado con sus respectivas evidencias. Eso forma parte del expediente. Para eso se tiene que cerrar un caso. Ahora, llegado este momento en que el fiscal logra que varios testigos comiencen a implicar directamente al expresidente PDVSA, al exministro de Finanzas y Economía, entonces, ya habiendo cumplido con el rigor del proceso legal, se atreve a dar la rueda de prensa. ¿Que coincidió con qué fecha? Con ninguna fecha. Pudo haber sido cualquier fecha, pudo haber sido dentro de una semana, hace un mes, 2 meses, y siempre se iba a especular de por qué en ese momento se estaba realizando la detención. El caso de Carlos Lam tardó mucho, y yo creo que se dejó crecer esas especulaciones en torno a su muerte en las redes sociales, a tal punto de que allí sí considero yo que hubo un error de dejar correr ese tipo de información. Pero bueno, cada quien tiene su criterio y su estilo. El fiscal en ese momento argumentó que no era un caso fácil, porque estaban investigando a la esposa, y la esposa era conocida. Entonces ellos tenían que ir con mucho cuidado, porque podrían equivocarse en la hipótesis de que la responsable era la esposa, como de hecho quedó demostrado de que sí. No porque lo digo yo, ni porque lo diga el fiscal, sino porque la misma esposa lo reconoció, lo admitió. Entonces, en ese proceso legal hay que, obviamente, ser didácticos, tratar de que la gente aprenda. Y por eso yo digo, al inicio del programa, tenga mucho cuidado con la información basura que va a consumir sobre este tema. Ahora bien, vamos a analizar el delito en sí. ¿Por qué no pudo evitarse? Es lo que yo planteo y lo que de alguna manera nos debe interesar como ciudadanos. ¿Por qué nosotros no hemos logrado impedir este tipo de delitos, siendo que ya hemos tropezado con la misma piedra una y otra vez? Es decir, hemos rescatado PDVSA en un sinfín de oportunidades, pero ¿hasta cuándo la vamos a rescatar? Fíjense cómo hemos tenido diferentes momentos, diferentes etapas que no han sucedido únicamente en tiempos de revolución. En la Cuarta República también sucedió. Lo más grave ahora, el problema más grave ahora, es que la metodología del robo, la forma en que se robaba, ya es conocida. Y sin embargo, nos vuelve a pasar. Ustedes se recordarán la intervención de Rafael Ramírez en la Asamblea Nacional, cómo daba con lujo de detalles el tema de la evasión fiscal, del robo, del golpe de Estado del 2002, cómo le entregaban información a Estados Unidos, cómo sabotearon la industria petrolera.
todo eso se explicó en detalle en lo que debió ser un aprendizaje ciudadano de cómo funcionaba PDVSA. Y en ese momento Rafael Ramírez era un héroe. Había salvado a PDVSA, había rescatado a PDVSA. Pero resulta que no la había rescatado. Y les digo algo más, los trabajadores en aquel entonces hicieron advertencias. No solo hicieron advertencias, hicieron denuncias, pero no fueron escuchadas. O de alguna manera fueron subestimadas, porque en aquel entonces el contexto de haber regresado después de la intentona del golpe del 2002, pues era muy difícil tratar de demostrar que quienes habían rescatado a PDVSA prácticamente estaban reintegrando a los que habían saboteado a PDVSA. Hubo muchas denuncias a ese respecto. Yo estuve en el Zulia, estuve en Ciudad Ojeda, estuve en otras ciudades cuando se estaban dando las conferencias de explicarle a la gente cómo funcionaba la caja negra de PDVSA, cómo era la evasión fiscal. Y yo recuerdo que yo entrevisté a los trabajadores los que rescataron el Pilín León, ¿se acuerdan? Y ellos me decían que los que habían planificado el sabotaje a la industria petrolera seguían en PDVSA y le estaban entregando responsabilidades en altos cargos. Porque ellos me explicaban, hubo un grupo que salió a la palestra pública a pedir la salida de Chávez, a pedir el golpe de Estado, pero hubo otro grupo que se quedó en PDVSA, pero haciendo el mismo trabajo de saboteo. Y esas denuncias se dieron mucho, no fui yo el único periodista. Yo en aquel entonces lo redacté en un periódico local que se llama El Guayanés. Yo estuve allí un lapso de trabajo muy corto porque ellos me despidieron por ser chavista. Y me lo dijeron así, me despidieron por ser chavista. Y yo recuerdo que yo publiqué esa denuncia de ese trabajador de cómo la gente que había saboteado PDVSA, que había estado involucrado en el golpe de Estado del 2002 y el saboteo en el 2003, continuaba en PDVSA y estaban escalando posiciones de cargo en la administración de Rafael Ramírez. Y ellos hacían la advertencia, mira, ese es uno de los que estuvo, y nadie les prestó atención. Eso sucedió. Pero luego en PDVSA se dio un movimiento fuerte de los trabajadores para analizar el problema en PDVSA, porque no era algo nuevo, no era solamente la gente del petróleo, sucedió en otras oportunidades, sucedió en el pasado. Es una historia larga con la que nosotros seguimos tropezando por una sencilla razón, y esa sencilla razón nos convierte en corresponsables de que se estén dando estos hechos de corrupción. Si hay una tercera fase, hay que investigar por qué el Banco Central de Venezuela lo permitió. ¿Cómo lograron ellos evitar el peaje o la alcabala del Banco Central de Venezuela con esos dólares? El Banco Central de Venezuela es el primer interesado en descubrir eso. ¿Quién era el responsable? O hay complicidad, o hay negligencia, o tenemos una pésima Contraloría externa. Ni decir de una Contraloría interna. Pero el fiscal dijo algo más, que es importante. Dijo que se trata de operaciones multimillonarias, legitimación de capitales, incluso una red de prostitución. Y añadió que a través de la asignación de cargas de crudo a la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y a particulares, sin ningún tipo de control administrativo ni garantías,
incumpliendo con las normativas de contratación de PDVSA. Y por eso cometieron esos delitos. Ahora, el robo de oro, que se llevaban efectivo en dólares al exterior y se llevaban oro al exterior, implica dos problemas para la revolución, para todo el pueblo en general, incluyendo a la oposición. Nosotros estamos en una guerra, estamos asediados, bloqueados, sancionados, y nos tienen retenidos o nos robaron un oro en las bóvedas de un banco de Inglaterra. En la narrativa política, en el argumento político, cuando tú digas que te robaron el oro, vas a tener que aclarar también por qué te dejaste robar el oro aquí también. ¿Cómo es que el presidente de PDVSA con el exministro de Finanzas se robaron oro también? Fíjense la gravedad. Me están robando oro por allá y me están robando oro por acá. ¿Cómo es eso que salió ese oro? ¿O es que nos vamos a dejar robar el oro aquí también? Y es muy importante esto de la red de prostitución. ¿Por qué? Porque esa red de prostitución, aquí hay mucho político oportunista en la revolución cuyos principios y revolución les llegan hasta la bragueta. Y en la bragueta se pierden. Porque no tienen principios, y aquí no nos estamos dando de santos, de puritanos, no se trata de eso. Pero eso es muy común en los revolucionarios. Les gusta operar, les gusta tener, les gusta llegar y con el dinero de la revolución, con los cargos de la revolución, tener sus fantasías sexuales. Y la revolución les llega hasta la bragueta. No les importa familia, hijos, nada, destruyen todo eso. Se vuelven locos. Eso no es un comportamiento revolucionario. Y eso se sabe. O sea, ¿cómo tú vas a tener en un alto cargo, en una gran responsabilidad, en cualquier espacio de gobierno, a alguien que no controla su bragueta? Y ellos saben quiénes son, porque a veces hasta es como un chiste. Es un chiste la desvergüenza. Y eso hay que atacarlo. Aquí se hizo un congreso del PSUV, un congreso de ética. Y todo el mundo tiene las esperanzas de que lo que se desprendió de ese congreso de ética siga avanzando esa lucha. Pero hay que decir que ese código de ética no le mete miedo a nadie. ¿Por qué? Porque la corrupción es una consecuencia de no atender otros asuntos. Y allí es cuando yo digo que esto no es nuevo. Yo escribí un libro que se llama Golpe Petrolero 2002. Lo presenté en la Filben. Y allí yo explico cómo la evasión fiscal ha sido la metodología recurrente en PDVSA y en las empresas básicas para la corrupción. Nosotros damos orden de captura contra Rafael Ramírez. Metimos preso a Del Pino, expresidente de PDVSA. Metimos preso un pocotón de gerentes. Ahora tenemos detenido a Tarela Izana. Pero el modelo administrativo de PDVSA no se cambia. No se cambia. Entonces somos vulnerables. Somos vulnerables a la voluntad del que esté bajo la responsabilidad de esa empresa. Y hay gente que de manera honesta hace su trabajo.
pero ya uno no se atreve a defender a nadie. Yo recuerdo que en varias oportunidades yo hice trabajo de investigación periodística, entrevistas, y cuando estaba Del Pino yo le tenía fe a Del Pino, porque en una oportunidad Del Pino mandó a detener la construcción de un casino en Punta de Mata, y trabajadores que yo conocí en Maracaibo me decían que Del Pino sabía de petróleo, era un trabajador de muchos años, mucha experiencia, pero luego salió detenido, esposado. Yo quedé sorprendido, y muchos trabajadores me dijeron que sí, que era verdad. Es decir, las razones por las cuales se le imputaron se demostró y era verdad. Yo debo confesar que yo quedé sorprendido. Pero vuelvo al tema. El principal problema en PDVSA es la evasión fiscal. Históricamente ha sido así. En la época de Luis Herrera Jiménez, cuando estaba Calderón Berti, ellos lograron tal robo con una política de apertura petrolera, de la internacionalización de PDVSA, y se pusieron a comprar un pocotón de refinerías chatarra en todo el mundo, entre ellas las de Cisco, pero era para guisar, para robar, para evadir el fisco. Refinerías que no valían nada, ellos las compraban por 3 veces por encima de su valor, y no reportaban ese dinero, se lo robaban. Ahora, ¿cómo esconder ese dinero? En la época de Luis Herrera Campín, usted sabe cómo lograron esconder todo ese dinero, cómo lavarlo de una, con el Viernes Negro. El Viernes Negro le funcionó como anillo al dedo para lavar una gran cantidad de dólares robados en PDVSA. Y eso lo continuaron en el gobierno de Lucinchi, lo continuaron en el gobierno de Carlos Andrés Pérez. A Carlos Andrés Pérez lo traicionan no porque estaba luchando contra la corrupción, sino porque él pensaba meterle dinero, meterle las manos a ese dinero que estaba en una cuenta del Manhattan Bank en Estados Unidos. Carlos Andrés Pérez lo sabía porque Carlos Andrés Pérez era uno de los padres de esas evasiones fiscales. Fue una pelea interna entre ellos. Pero en PDVSA continúa la evasión fiscal. En las empresas básicas continúa la evasión fiscal. Entonces, hay un problema con el tema de las sanciones y el ataque. Que ese contexto de guerra justifica el que tú saltes protocolos y normas de Contraloría por aquello de que estamos en guerra, y aquella frasecita peligrosísima que esto es una decisión política. Cuando usted escuche esa frase, tenga miedo, investigue, porque es para justificar saltarse normativas de Contraloría y todo eso, y eso facilita la evasión fiscal. Tenemos una llamada, adelante, buenos días. ¿Quién nos llama y de dónde? Buenos días, Roberto Romero, trabajador jubilado de PDVSA. Buenos días, Roberto. Bien, buenos días. Quería referirme a un aspecto de lo que tú dices, de por qué ese proceso aún se da de corrupción en PDVSA, en particular en PDVSA, que es mi intención de opinar. Cuando la gente del petróleo, en el año después que entra Chávez, que entra la revolución bolivariana, ahí había, obviamente, como se habló mucho y se analizó, un estado dentro de otro estado. Y ese estado que estaba en PDVSA tenía una característica muy propia, es que todos los activos materiales, financieros, eran como de propiedad de la que se llamó la gente del petróleo, de un grupo. Y ellos hacían con esa propiedad, o ese sentido de propiedad, lo que ellos quisieran hacer.
si tenían un dinero y querían comprar una refinería en Alemania, donde sea, la compraban, porque ellos eran en la práctica dueños de eso. Cuando se entra el proceso revolucionario, que se entra en un proceso de transformación integral y general de la República, obviamente ellos jugaron, la gente del petróleo jugaron un papel importante en defender su propiedad, y por eso se va al proceso de golpe de Estado contra el Estado y planifican lo que fue el paro petrolero del año 2002-2003, inicio del 2003. Paralelamente a ese proceso, un grupo de trabajadores nos dimos a la tarea de contrarrestar esta acción, pero la intención nuestra fundamental era evitar la producción separada. Pero en la práctica, cuando todo ese proceso se da, se van asumiendo responsabilidades, acciones, reuniones clandestinas, etcétera, etcétera, se empieza a generar una conciencia espontánea, producto del esfuerzo y de los criterios de defensa de la revolución y de Venezuela, de la patria, un sentido de propiedad nacional sobre todos esos activos financieros y materiales. Y se fue generando una tendencia de que esos bienes eran de la República. Cuando se derrota el paro petrolero, se derrota en el fondo ese sentido de propiedad privada que había sobre los activos de PDVSA, ¿verdad? Y se empieza a generar una corriente nacional de que eso era de propiedad nacional. Y te digo esto, por ejemplo, casos de trabajadores que no importa dónde trabajaban, se había que defender una instalación, nos habíamos incluso armados para una instalación que había que defender. ¿Me entiendes? O se constituyó un ejército tecnológico de liberación que significaba activar una planta, designar responsables de esa planta y seguir a otra planta para activarla. Y en el fondo funcionó como un ejército libertador parecido al de Simón Bolívar, pero en este caso eminentemente de carácter tecnológico y de resguardo de las instalaciones que son, es decir, la propiedad nacional. Entonces, esa actitud se genera una corriente. Obviamente, yo no sé si Ramírez tiene desde años siendo agente de la CIA, esa es mi conclusión a esta altura de la vida. Entonces, pero nosotros hicimos una reunión en noviembre del 2003, que la llamamos la asamblea de las escaleras del Exceso, en una turismo. Y ahí fue el último golpe. O sea, se entró a un proceso de disgregación y dispersión de cuando se recupera PDVSA y Ramírez ocupa las responsabilidades gerenciales superiores. Él se da una tarea de dispersar a todos esos grupos de trabajadores que con conciencia asumió la propiedad nacional. Y el último estacada a ese movimiento que tenía carácter nacional se expresó en Madrid el 11 de noviembre del 2003 en una asamblea, ¿verdad?, donde este movimiento de trabajadores que con alta moral, alta eficacia recuperó la producción y las instalaciones de petróleo, las derrotadito en toda la línea. Y de ahí se dio un proceso de dispersión de toda esa fuerza. Usted se va a Tomocor, usted se va para allá, se dispersó. Y ahí entra Ramírez a ceder posiciones de poder al grupo, ¿verdad? Uno de esos grupos, bueno, se dice, no sé si es verdad, que eran familiares de él o de la esposa, no sé quién, es el caso de gas. Parte de lo que nosotros tenemos de gas, de la crisis de gas que existe, se debe a este grupo. ¿Por qué? Porque este grupo, liderado por una familia de apellido Madaí, le presenta a Chávez un proyecto de manejo de gas que eran 5 aristas: gas para los yacimientos, gas para la exportación, gas para las industrias, gas para las casas, gas para los vehículos. Esos eran los 5 aristas de ese proyecto. Y tenía una cifra acompañada de $12.000 millones. Chávez, era correcto esa política,
Chávez creo que autoriza un volumen de dinero, no los 12.000 millones, sino que autoriza que empujen ese proyecto y esto terminó en nada, ¿verdad? Este grupo, producto de una confesión que me hace una señora que fue gerente de catastro de PDVSA Oriente, este grupo tiene al sur de Monagas una finca de 20.000 hectáreas con búfalo, ganado, etcétera, etcétera. ¿Me entiendes? Entonces, esa para mí es la causa de fondo por la cual es como difícil controlar a PDVSA, porque la propiedad, en términos de gestión, en términos de administrarlo, se convirtió de nuevo en privada. Y esa tendencia que hubo, que se desarrolló en el proceso de recuperación de la producción de PDVSA, finales del 2002, principio del 2003, fue derrotada. Incluso, fíjate que nosotros, en PDVSA, en lo que es el norte de Monagas, se queman 1.000 millones de pies cúbicos de gas todos los días, un promedio. Y nosotros nos reunimos y hicimos propuestas a rebajar ese gasto de gas. Y lo que dijeron por instrucciones de Rafael Ramírez, que nos calláramos porque nos iban a votar. Entonces, y así pare de contar. Pero la clave está en el proceso de cómo se administra la sociedad, que tiene que ver con democratizar ese proceso. Es decir, hacerlo realmente democrático. Ahí obviamente un contrato puede tener connotaciones de seguridad del Estado, no niego eso, pero si eso no se hace, va a ser imposible. ¿Por qué? Porque esas corrientes políticas que trabajan todavía existen, que son las que importan, que son las que tienen lo que tú acabas de decir, que escamotean los impuestos, etc. Y esas corrientes están afuera, ¿verdad? Con lazos adentro. Entonces, esa es la corriente importadora que tiene mucho peso político. Entonces, está el caso de los muchachos Argeni, está el caso de Acedo, este señor de Mérida, está el caso de nosotros que quisimos hacer propuestas para reducir el consumo de gas y lo que recibimos son amenazas. Ahora, ¿qué significa la amenaza? No es que se tenga o no se tenga la verdad, es el método para acallar la protesta de los trabajadores, porque a veces para probar esto tienen que tener una visión integral y tú dices, bueno, por aquí yo veo algo feo. Bueno, es competencia de la autoridad de agarrar ese hilo y ver hasta dónde desata la cabulla, porque uno no maneja todo el proceso, uno lo que maneja con la información es un proceso parcial. Entonces, y lo otro es la participación de la Contraloría General de la República. No la veo. Y ellos tienen mecanismos jurídicos, institucionales e infraestructura para evitar esto, ¿verdad? Porque ellos pueden, antes de que el dinero se gaste, pueden incidir y conocer en qué se va a gastar el dinero. Y luego tienen cómo investigar y averiguar en qué realmente se gastó el dinero. Ellos tienen esos mecanismos. Entonces, no veo otra forma, eso que tú dices, cómo evitar esto, que es que los trabajadores empiecen en forma planificada, consciente, organizada y en forma con conocimientos, obviamente, participar en forma más democrática en la administración de los fondos de PDVSA, de los procesos tecnológicos de PDVSA. Ahí se llega no he visto experiencia. Bueno, esta es una situación de emergencia, asignan el contrato a dedo, ¿verdad? Eso puede ser cierto, a veces es cierto. En el caso de un derrame, tú tienes que actuar, un derrame petrolero tienes que actuar inmediatamente. Y tienes que hacer un contrato para detener el flujo de petróleo hacia un río, lago, lo que sea. Pero este proceso tiene que ser consultado en una mesa técnica de toma de decisiones que se puede crear previamente que se dé el derrame. Pero no hay otra forma que es que los trabajadores en sus debates participen en forma organizada, planificada, consciente y con conocimiento de todos esos procesos tecnológicos y financieros de PDVSA. Y retomar, en la última estacada, desgraciadamente la dio el señor general que estuvo al frente de PDVSA, que en el 2017, 18 y 19 terminó de jubilar aparte de los trabajadores que recuperamos a PDVSA. ¿Qué significó eso? Ahí teníamos la experiencia, la postura moral, el conocimiento para evitar que PDVSA se fuera, en términos de producción, se fuera para el piso.
¿Qué hizo este caballero? Generar la jubilación de todas esas personas. Unos se fueron para la empresa privada, otros no en Chinchorramo, etcétera, etcétera. Pero eso fue un error muy grave que se cometió en 2017, 18 y 19, que era jubilar a la última generación o parte de la última generación de los que recuperamos a PDVSA. Pensaba la postura moral de enfrentar cualquier cosa de PDVSA, porque no es un problema técnico, a veces es un problema moral. Entonces, ¿por qué? Porque nadie puede venir a echarnos cuento a las personas que participamos directamente en este proceso. Hasta allí, camarada. Gracias, Roberto. Discúlpeme la dispersión, de esto hay mucho que hablar. Sí, por eso te dejé. Dale, gracias, Roberto. Bueno, bueno. Fíjense, es muy importante ir analizando poco a poco el tema de la evasión fiscal en PDVSA. Y eso tiene que ver con varias aristas. Las reuniones de las que habla Roberto se dieron en todo el país. Es decir, los trabajadores han hecho su labor. Y cuando digo han hecho su labor, han hecho el debate político. Y ellos han entendido, a veces con limitaciones de información, con limitaciones de documentos, pero ellos no son pendejos. Ellos tienen toda una vida allí. Ellos olfatean por dónde se está fugando los reales. Y entonces ellos han discutido y hecho propuestas. Aquí el Plan Guayana Socialista, cuando los trabajadores se reunieron, hicieron varias propuestas, algunas hasta radicales. Una de ellas fue eliminar la CBG por completo. Eliminen todo ese enteleque ahí, todo ese elefante blanco ahí, que eso no sirve para nada. Y aquí se llegó a poner en práctica lo que llamaron las micromisiones, que era una sala situacional de varios trabajadores para hacerle seguimiento a todo el proceso productivo y detectar dónde estaban las fallas, necesidades y todo eso. Eso se llama participación protagónica, que está consagrado en la Constitución Bolivariana de Venezuela. En PDVSA y en las empresas básicas, y probablemente en otros entes del Estado, todavía tenemos la democracia representativa, lo que diga el presidente, vicepresidente, rey, virrey o lo que usted quiera. Ese modelo administrativo no funciona, está demostrado. Hubo un intento que lo llamaron los camaradas gestión colectiva. En el trasfondo, lo que hay que perfeccionar en PDVSA es la participación protagónica de los trabajadores en la toma de decisiones, en el seguimiento y control, y quitarnos las figuritas ese organigrama de cajitas de presidente, vicepresidente, secretaria privada, el secretario general. Todo eso no funciona. Además, es un modelo administrativo colocado, enseñado y formado desde el imperio que nos está atacando, porque a ellos les queda más fácil corromper a un presidente de PDVSA que convencer a una asamblea de trabajadores. Eso lo dijo ayer el presidente de México, y les voy a repetir ese audio porque es muy aleccionador cómo funciona el sistema el modelo de corrupción, cómo ellos van de alguna manera penetrando. Ahora, volviendo a la participación protagónica de los trabajadores para poder impedir o poner más alcabala a la evasión fiscal dentro de las empresas del Estado, principalmente de PDVSA, porque es muy fácil robar allí. Está otra política que nosotros debemos evaluar, que es la jubilación. En el contexto de guerra en el que nosotros estamos, donde no hay una transferencia de experiencia en nuestro proceso de formación, nos estamos quedando sin cuadros políticos, nos estamos quedando sin profesionales de experiencia con moral que pueden liderar proyectos dentro de las empresas.
estamos jubilando un pocotón de gente valiosa que no ha tenido la oportunidad de transmitir sus experiencias a nuevas generaciones. Y estamos contratando una muchachera que no tiene experiencia, no tiene principios, no tiene formación, ni política ni profesional. Y podemos estar cometiendo un error por aquello de estar jubilando a la gente rápido para salir del problema de reducir nómina. No, en el contexto político actual tú tienes que evaluar bien a quién vas a jubilar. Yo no estoy diciendo que se viole la ley. Lo que estoy diciendo es que tengas criterio político, porque jubilaron un pocotón de gente que tenía un conocimiento, una experiencia, tenía una trayectoria, una moral, y al que pusiste no sabe nada. Eso es muy peligroso. Pero volviendo a la democracia participativa, miren, un trabajador no puede presentar pruebas contra un presidente de una empresa. Políticamente es riesgoso. Penalmente es imposible, porque él no tiene potestad para acceder a documentos, a firmas, informes. Y sin embargo, en algunas ocasiones los trabajadores lo han hecho y lo han demostrado. Ahora, ¿dónde se toman decisiones políticas riesgosas? Por razones de seguridad, se oculta información a la opinión pública para resolver un problema. En el golpe de Estado del 2002 y en el rescate de PDVSA se tuvieron que tomar acciones radicales. La Fuerza Armada, en todos sus componentes, se tuvieron que activar dentro de PDVSA, porque era una guerra. Si no, ¿cómo se rescataba al Pilín León? Ahora, ese debate tienes que darlo. O sea, tú no puedes negar ese debate a los trabajadores cuando se te repite el mismo delito. O sea, ¿cómo tú no vas a debatir con los trabajadores lo que quedó inconcluso, lo que no se cumplió, cuando te sucede un Rafael Ramírez, te sucede un Tarek Aizami, te sucede un Del Pino? Es que tú vas a desconocer que no tienes control. Tú vas a desconocer que a los trabajadores los están engañando y les están mintiendo. Tienes que asumir ese problema. Tienes que entrarle con todo el debate político a ese problema. Es que aquí se hicieron hasta documentales de cómo se robaba el dinero de PDVSA, de cómo se entregaba la información a los Estados Unidos. Y vamos a tropezar con la misma piedra otra vez. Eso es inaudito. Ahora, ¿cómo hacerlo? Los trabajadores saben. Yo convocaría a todos esos jubilados, a los que están en PDVSA y a los que se fueron, los convocaría nuevamente a ese debate. Y muchas de esas propuestas rescatarlas y educar a la opinión pública para que toda la opinión pública sea una fuerza política que transforme los modelos administrativos de nuestras empresas. Allí el fiscal general de la República explicó cómo se gastaron millones remodelando oficinas. Pero es que las oficinas se siguen remodelando. Parece que hubiese un concurso de decoración. Y entonces llega un nuevo presidente y lo primero que hace es remodelar su oficina. Y otro poco de dinero gastado allí. No es una cultura, no es que el venezolano sea corrupto. No es un problema ideológico, que todos que somos corruptos, no podemos evitar la corrupción. No, eso es mentira. Es un problema de que no hemos cambiado el modelo, carajo. Es que el modelo sigue intacto. Y el modelo facilita la corrupción, facilita el guiso. Aquí lo más fácil que hay es robar. Entonces tenemos que atacar, es el modelo, cambiar el modelo. Si nosotros estamos hablando de comuna o nada, estamos hablando de participación protagónica del pueblo, estamos hablando de que las leyes en este país se aprueban una vez que se haya consultado con el pueblo.
si estamos hablando de el Congreso de la nueva época y estamos consultando a todos los movimientos sociales, hasta los evangélicos les estamos consultando? A ver si en el más allá también se debe gobernar así. Entonces, dejémonos de pendejada y comencemos a ver que el modelo administrativo en las empresas del Estado, las estratégicas como las empresas básicas, las relacionadas con el hierro, con el acero, con el aluminio, con el petróleo, con el gas, con el coltán, con el oro, tiene que cambiarse el modelo administrativo. Porque esa figurita de rey, de presidente, tenemos que tener la fe y la confianza de que nos tocó un honesto allí. Y todavía sí, no es garantía. Hay que cambiar el modelo. Y los trabajadores, yo no estoy diciendo que hayan encontrado el modelo perfecto, la sustitución perfecta, pero eso es un proceso. Y los trabajadores han tenido intentos y han demostrado que la cosa ha funcionado cuando han puesto en práctica esos intentos de democratizar las decisiones que se toman allí. No hay que ser mezquino con los trabajadores. Los trabajadores han hecho propuestas interesantes. Los trabajadores tienen rato proponiendo la sustitución de importaciones. No puede prevalecer el criterio de que una transnacional te venga a salvar. Porque es que una transnacional es un capital privado que tú no sabes si tiene acciones en la CIA, si tiene acciones en el Pentágono. Todo eso está mezclado, eso es una pelea de tiburones que hay en el capitalismo. Entonces tú no puedes confiar tus recursos estratégicos a una transnacional. Y no puedes decir, es una transnacional china, pero ¿quién te dijo a ti que una transnacional china no tiene capitales norteamericanos? ¿O es que la madre de Donald Trump no tiene negocios en China? ¿Por qué la madre de Donald Trump no se trajo sus empresas de China a los Estados Unidos? El capital no tiene patria, no tiene bandera. Eso es una cuestión de que yo muevo el capital y a donde yo me muevo incluso adquiero varias nacionalidades. ¿Dónde nació el presidente de Ecuador en este momento? Nació en Miami. Y eso le facilita a Estados Unidos controlar todo eso. No, lo más fácil del mundo es corromper al presidente de una empresa. Incluso lo puede hacer hasta de manera legal. Eso no lo estoy inventando yo, eso lo estudiaron los gringos. Yo les recomiendo el libro, yo no sé si eso se consigue aquí, pero el presidente de México lo explicó en un resumen de un capítulo de cómo Estados Unidos planificaba eso. Vamos a recordarlo para que tenga una idea de lo que yo estoy hablando. Hago un paréntesis para dar a conocer una recomendación que en 1924 le hizo Robert Lansing, secretario de Estado, al presidente de Estados Unidos, Wilson, 1924. Miren lo que le recomendó su secretario de Estado al presidente de Estados Unidos. México es un país extraordinariamente fácil de dominar, porque basta con controlar a un solo hombre, el presidente. Tenemos que abandonar la idea de poner en la presidencia mexicana a un ciudadano norteamericano, ya que esto nos llevaría otra vez a la guerra. La solución necesita de más tiempo. Debemos abrirles a los jóvenes mexicanos ambiciosos las puertas de nuestras universidades y hacer el esfuerzo de educarlos en el modo de vida americano, en nuestros valores y en el respeto al liderazgo de los Estados Unidos. México necesitará de administradores competentes. Con el tiempo, esos jóvenes
llegarán a ocupar cargos importantes y eventualmente se adueñarán de la presidencia, sin necesidad de que Estados Unidos gaste un centavo o dispare un tiro. Harán lo que queremos y lo harán mejor y más radicalmente que nosotros. Se cumplió la profecía transitoriamente. Ya no es así. Esa estrategia no era exclusiva para México, era para toda América Latina. Carlos Andrés Pérez fue presidente en 2 ocasiones por decisión de Estados Unidos. Rafael Caldera fue presidente en 2 ocasiones por decisión de Estados Unidos. Es decir, ellos van elaborando el caldo de cultivo de donde van a sacar los presidentes, los ministros, los cuadros políticos. Claro, con la llegada de Chávez se revienta todo eso. Comienza a llegar gente al gobierno de otras latitudes. Pero el modelo administrativo facilita corromper a esos nuevos camaradas, porque no tienen formación política, porque de pronto sucumben a algunos vicios, a la bragueta, por ejemplo, y entonces hay que formar a la gente, hay que buscar nuevos modelos de creación colectiva, de gestión colectiva, de trabajo colectivo, de corresponsabilidad, y fomentar nuestra cultura comunal. Fíjense cómo PDVSA, desde su origen, desde esa cultura corporativa, tenían hasta el código de la meritocracia. ¿Qué era la meritocracia? Era un grupito. ¿Quién iba a tener allí la oportunidad de proponer algo, crecer algo, si no estaba en la rosca, si no estaba en la élite? ¿Y cómo iban formando al trabajador a sentirse feliz de ser un mayordomo bien pagado? A través de la comida, de los clubes, de que te pago la educación de tus hijos, de que te doy una buena vida. Ah, pero el resto de los barrios que se jodan, eso no es problema tuyo. Tú eres alguien que estudió, que eres un profesional, te lo mereces. Tú estás aquí, miembro dentro de la cofradía de PDVSA, de Corpoelé, de Benalún. Y el que no entró, porque no hay cama para tanta gente, ese que se joda. ¿Qué produce eso? Exclusión. ¿Qué produce la exclusión? Desigualdad social. ¿Qué produce la desigualdad social? Violencia, delitos y revoluciones, porque tarde o temprano hay una confrontación. Pero volviendo al tema de PDVSA, nada se va a poder evitar si nosotros no atendemos el debate de los trabajadores cuando estaban proponiendo, hicieron propuestas concretas de cómo cambiar el modelo administrativo de las empresas. Y cuando digo modelo administrativo, es un concepto tan genérico que no se logra comprender todo el trabajo, todo el debate que hicieron los trabajadores. Pero eso es un debate político pendiente. ¿Cuál es la gravedad en este momento? Que se abandonó ese debate y entonces nosotros estamos en un déjà vu escuchando una rueda de prensa cuando hace pocos meses o hace menos de un año o más de un año, perdón, teníamos a Tarek El Aissami dando una rueda de prensa, dando cátedra de cómo luchar contra la corrupción, acusando a Rafael Ramírez. Y yo me dije entonces, Tarek El Aissami está señalando, acusando, persiguiendo a Rafael Ramírez, pero él no está hablando de cómo evitarlo, cómo impedirlo, y resulta que él estaba haciendo lo mismo.
y según el fiscal general de la República, imitando y en ocasiones encompinchado con Rafael Ramírez. Entonces, ¿no vamos a debatir eso? ¿No vamos a analizar eso? Sería un error histórico el no atender ese debate. Y sería una cobardía histórica el no hacer nada esperando permiso o esperando las condiciones perfectas para dar ese debate. Entonces tendríamos que agregarle a la frase del Libertador que nos han dominado más por la ignorancia que por la fuerza. Tendríamos que agregarle: nos han dominado más por la ignorancia, por la cobardía, por la flojera, que por la fuerza. Necesitamos con urgencia cuadros políticos, no pequeños burgueses vistiéndose de rojo. Y un cuadro político no lo pares de la noche a la mañana. Un cuadro político lleva años formarlo y ponerlo a prueba y cuidarlo. Entonces, en un contexto de guerra, donde nos están bloqueando, nos están sancionando, no nos podemos dar el lujo de seguir postergando, evadiendo un debate que quedó inconcluso. Esa evasión fiscal, que es una cultura dentro de PDVSA porque el modelo lo permite y lo facilita, el CENIAT debería estar debatiendo cómo evitar esa evasión fiscal dentro de esas empresas. Quiere decir que también necesitamos un debate de los trabajadores del CENIAT para ver cómo es que vamos a evitar la evasión fiscal en esas empresas particularmente. La Contraloría Administrativa. La Contraloría Administrativa no puede depender de la administración de los recursos de quien va a ser controlado, porque entonces no tiene sentido. Si yo voy a controlar al que me paga el salario, ¿qué voy a hacer yo? Soy una extensión de la nómina de la persona que yo tengo que controlar. Modelos administrativos que no funcionan y que cuando tú dices vamos a cambiar ese modelo administrativo, eres un hereje, eres un ignorante que no sabe de economía, que no sabe de derecho. ¿Por qué? Porque vas a tocar el modelo y el modelo no se toca. Entonces, ¿cómo va a nacer el Estado que tiene que nacer si tú no estás cambiando el modelo? Hay que hacer pedagogía. ¿De qué sirve estar insultando en este momento a Tarek El Aissami? ¿Qué sentido tiene eso? ¿Qué sentido estar haciendo especulaciones de qué comió, cómo lo miró, con quién habló, quién era este, quién era fulanito? Eso es una estupidez. Lo que hay es que educar a la ciudadanía cómo funciona la corrupción y cómo deberíamos tratar de cambiar los modelos para de alguna manera corregir los problemas que tenemos desde hace décadas. Es que esta evasión fiscal no es nueva, eso lo hizo Calderón Berti, lo hizo Luis Justi, lo hizo Guaycaipuro, lo hizo Rafael Ramírez, lo hizo el Aissami, y la demostración de cómo se evadía el fisco no es nueva. Ustedes saben quién fue el primero que hizo un análisis detallado de la evasión fiscal de PDVSA. El papá de Rafael Ramírez, que se llamaba Rafael Ramírez. Él fue el primero que advirtió eso y lo hizo comparando la producción de PDVSA con la producción de Pecmes, la industria petrolera mexicana. Y él demostró, no fue que especuló, que habló, él demostró cómo operaba la evasión fiscal en PDVSA. Y ese debate se dio y esas propuestas se hicieron. Ese tema está inconcluso. Es una historia que nosotros tenemos que revivir
tenemos que saldar esa deuda. Y si no lo hacemos, es por cobardía. Y habrá que cambiar la frase de Bolívar: nos han dominado más por la cobardía que por la fuerza. Son ideas para el debate. No tomen mis palabras como la verdad absoluta. Es un esfuerzo para orientar y provocar el debate. Probablemente usted tenga más información que yo, mejores propuestas, mejor análisis, pero no se quede con ese análisis acostado en una hamaca o debatiendo en un café. Nos estamos jugando la vida. Y aquí no hemos hecho ningún juicio de valor. No hemos insultado a nadie. No tiene sentido abordar esa situación de esa manera. Es más, hacerlo es sospechoso. Es muy sospechoso.